Capítulo 27. El único que llama. Hubo un breve momento, después del golpe catastrófico de un adolescente que no debería haber sido capaz de generar tanto poder, cuando nadie en el claro habló. Un momento de silencio mezclado con distintos grados de asombro o miedo. Un momento en el que los árboles cercanos gemían y crujían en señal de protesta y los guijarros caían como lluvia. 1. Sin embargo, como todas las cosas, tenía que llegar a su fin, y lo hizo con la leve curvatura de los labios de Skatach mientras giraba una de sus lanzas para apuntar directamente al adolescente. No puedo decir que me esperaba un golpe así, estoy bastante sorprendido. Las palabras salieron de sus labios con naturalidad y sin luchar. 1. Sin embargo, si su único alumno, Siyu Chulain, hubiera escuchado esas palabras, podría haber sufrido un ataque cardíaco en el acto. Dado que el semidios fue la única persona antes de Zirou que obtuvo tal reacción de la legendaria reina y, a cambio, ella lo había hecho pasar por un infierno casi literal. Había una razón por la que, a pesar de todas sus fanfarronadas y leyendas, el hombre nunca dudaba en evitar entrenar con su maestro cuando había podido hacerlo en vida. 3. Skatach era una mujer con 100 trucos y la voluntad y dedicación de enseñar todos y cada uno de ellos a quien ella considerara digno. Afortunadamente, o desafortunadamente para el mundo, encontró muy pocas personas dignas de enseñarle algo que ella sabía, y mucho menos todo. Pero esa misma dedicación la convirtió en una esclavista que podría haber hecho sudar al propio Lucifer y haber asustado al propio Belzebub para que abandonara sus vicios de glotonería y envidia. 2. ¿Y si lograras impresionarla? Querido Dios, si lograste impresionarla, será mejor que empieces a desear no haberlo hecho. 1. Entonces, en su total ingenuidad y total falta de autoconservación, Zirou simplemente le devolvió la sonrisa y otra espada apareció en su mano en un crujido de relámpago. 1. Ahora, deseo ver dónde estás realmente como guerrero. ¿Me lo mostrarás, heredero de Muramasa? Preguntó Skatach, volviendo a sus viejos hábitos como reina mientras movía sutilmente su segunda lanza a una mejor posición para atacar o defender según fuera necesario. Bueno, cuando la realeza pregunta. Zirou respondió, antes de disparar hacia adelante mucho más rápido que antes, la diferencia en la cantidad de esfuerzo utilizado habría sido evidente incluso para un hombre nacido ciego y sordo. El metal chirriante llenó el claro mientras su espada rechinaba contra el eje de la lanza más larga de Skatach. Una breve lucha estalló entre ellos antes de que Zirou retirara su espada, con el objetivo de liberarse del peso de Skatach y abrirla para un ataque. Pero Skatach era un luchador supremo entre una colección de combatientes que ya eran combatientes supremos, un verdadero demonio de batalla trascendente. Entonces, un truco tan simple apenas logró el más mínimo cambio en su postura, dejándola fácilmente capaz de bloquear su siguiente golpe a su lado. Lo que sí la sorprendió, sin embargo, fue el remolino de viento que surgió del filo de su espada, arrojándola de espaldas al otro lado del claro. Taif Kado. Borde del huracán. 1. La espada en la mano de Zirou estaba sin duda bien hecha, incluso para alguien que no conocía los detalles de la herrería, como Skatach. Cada movimiento de la hoja parecía cortar el aire y arrastrarlo detrás del filo en finas corrientes de viento condensado. Ya veo. ¡Qué truco tan único! Skatach tarareó para sí misma, pateando hacia adelante y atacando a Zirou, su lanza más larga rechinando la parte plana de su espada y dándole el impulso necesario para girar y cortar a su costado. Su espada fue lanzada hacia arriba por su segunda lanza. Sin embargo, debía haberlo estado esperando porque su otra mano, antes vacía, ahora sostenía una daga peligrosamente afilada apuntada a su costado. Sus instintos cobraron vida y la obligaron a girar en el acto, su lanza más larga atravesó el pecho de Zirou en su contraataque impulsado por reflejos. Y en la fracción de segundo que hizo una pausa para comenzar a usar una runa para curarlo de una herida tan debilitante, hubo una explosión de prana. La espada de viento puro atravesó la distancia de 2 metros entre ellos y tomó a Skatach por sorpresa mientras ella una vez más se movía por instinto, convirtiendo una herida sin duda grave en una leve molestia cuando el zumbido del viento le cortó el muslo y el antebrazo. La mujer se detuvo con la mirada entrecerrada mientras observaba a Zirou, completamente ileso, girar su espada unas cuantas veces.
Las cintas de viento que fluían se arrastraban por el borde una vez más cuando salió disparado hacia adelante. Su mirada se entrecerró y ni una palabra salió de su boca mientras se movía. Entonces, un verdadero soldado, alguien a quien le importaban los resultados y no las posturas ni el orgullo, podía respetar eso. A diferencia de antes, donde parecía como si Ciro hubiera estado acumulando aire para su gran corte que le había dado su primer golpe del mástil, parecía como si Ciro esta vez estuviera centrando su atención en usar la habilidad de su espada para acelerar sus golpes. Su espada pareció anular cualquier tipo de resistencia del aire cuando comenzó un ataque total contra el Servant clase Lance. ¿Pero qué fue eso de antes? ¿Una ilusión? No, no puede ser. Skatach lo negó de inmediato, su resistencia mágica significaba que nada lanzado por un mago moderno podría afectarla. Ciro atacó 3 veces en rápida sucesión, su espada silbaba en el aire mientras apuñalaba y cortaba a Skatach. Sus ataques fueron verdaderamente hábiles y la mujer tuvo que concentrarse para defenderse y evadir. Sus 2 lanzas estaban en constante movimiento a su lado mientras intentaba continuamente avanzar hacia un enfrentamiento de alcance más medio donde su ventaja de alcance podría brillar más. Su lanza más corta arremetió contra la garganta de Ciro cuando intentó empujar un enfrentamiento con especial fuerza, cortando sangre y vísceras en el aire. Al menos debería haberlo hecho. Los ojos de Skatach se entrecerraron mientras metía una pierna y golpeaba la espada colocada a la defensiva de Ciro con una poderosa patada que agrietaba el suelo debajo de ellos. El adolescente voló de regreso a través del claro, dando vueltas en el aire y aterrizando casi perfectamente sobre sus pies, incluso cuando su espada se hizo añicos en motas de luz en su mano. Ya veo. Entonces eso es lo que está pasando. Qué manera más inteligente de abusar de los instintos de un guerrero. A diferencia de Gray, muchos años antes, Skatach ya había descubierto el secreto de Ciro para sobrevivir a las heridas que ella le había estado infligiendo. Nunca antes había conocido a alguien que tuviera el hábito de esquivar ventanas tan estrechas de manera tan constante. Incluso ella, que tenía acceso tanto a la clarividencia como al instinto, no esquivó intencionadamente un ataque tan cercano si podía evitarlo. Pero evidentemente esa fue la razón por la que fue eficaz. Los instintos de un guerrero nacieron de cientos, miles de batallas. Una esquiva tan pequeña no debería ser posible a propósito, sus instintos les decían lo que deberían estar viendo, y sus sentidos tomarían un momento para devolverlos a la realidad cuando demostraron que Ciro había logrado evitar ser golpeado. Por lo general, cuando el adolescente ya había abusado del lapso de percepción para atacarse a sí mismo, se producía un uso brutal y despiadado de la aparentemente incomprensible fuerza de voluntad del adolescente. Tengo que decir que nunca esperé ver un luchador humano como tú, Ciro Muramasa. Ese tipo de golpes y reflejos ya están dentro de los reinos del trono. Skatach lo elogió y enarcó una ceja con curiosidad ante el chasquido de su lengua. Gracias. Pero solo soy un herrero, no un héroe. Solo un herrero. Él dice. Basset resopló internamente, poniendo los ojos en blanco antes de volver a centrarlos entre los dos, realmente sorprendida por lo bien que le estaba yendo a Ciro. ¿Sabes que muchos héroes, incluso los más grandes, nunca se consideraron héroes? Skatach cuestionó a Ciro levemente divertido. No es exactamente la misma situación, pero si tú lo dices. Ciro murmuró en voz baja, recibiendo un pequeño zumbido de Skatach antes de agacharse en una postura claramente construida para lanzarse hacia adelante. Ya no soy profesora, así que dejaré que lo resuelvas por tu cuenta. Skatach desapareció de la vista a simple vista en una grieta de tierra y piedra. Ciro, gracias a su ojo de hada, pudo ver los movimientos de la bruja de Dunskite mientras se acercaba a él en solo 3 poderosos pasos, apenas logrando esquivar hacia un lado y convocar una espada a su mano mientras pasaba disparada a él. La mujer ya estaba de regreso cuando él comenzó a girar hacia ella una vez más, su lanza chispeó de su espada y rompió el borde mientras ella pasaba volando. Con un resoplido molesto, Ciro dejó que su espada se rompiera en motas de prana una vez más, su mano se curvó alrededor de otra espada mientras encontraba una sonrisa estirando sus labios. Muy bien Lance, ¿hasta dónde puedo llegar?
Los dos se convirtieron en dos manchas rojas y negras cuando Skatach se lanzó hacia adelante y hacia atrás. El viento se levantaba y el suelo temblaba mientras abusaba de hasta el último gramo de velocidad que tenía para continuar su ataque contra Zero y mantenerlo confinado en un solo lugar. Y tal como ella esperaba, tal como había esperado, él enfrentó su golpe tras golpe, sus espadas rompiéndose y quebrándose en sus manos pero regresando más rápido, más fuerte, más refinado, más duradero. Sus creaciones ni siquiera pudieron separarse en prana antes de que otras nuevas se encontraran en sus manos y Skatach estuviera sobre él una vez más. Una sonrisa con la que la mujer estaba muy familiarizada apareció en el rostro de Zero, y probablemente también en el de ella. Aunque finalmente tuvo que llegar a su fin, un ataque falso de Skatach maniobró a Zero hasta una posición en la que podía golpearlo no con su Noble Phantasm sino con su pierna, lanzándolo hacia el cielo con un chasquido de aire. Para gran preocupación de su servant, Skatach pudo sentir su energía iridiscente y pudo escuchar los sonidos de sobresalto de su propio maestro Eilla. Tu maestro estará bien, saber. Como dije, tengo una manera de traerlo de regreso incluso cuando estuvo cerca de la muerte. Ella lo tranquilizó, aunque se fue un segundo después cuando dio 2 pasos corriendo antes de parpadear en el aire en una luz roja brillante, completamente desprevenida para la vista que la encontró. Sword Barrow. Open. El aluvión de armas era demasiado para ella como para evitarlo incluso con su defensa contra los proyectiles. La lluvia de metal que caía del cielo era como un apocalipsis y la llevaba con ellos ya que no tenía forma de conectarse a tierra mientras estaba en el aire. El lance chocó contra el suelo tan rápido como lo había dejado con un impacto que abrió un cráter en el suelo debajo de ella e hizo que ella se tambaleara un poco, siendo el único combatiente no físico en el claro. Skatach podía sentir los latidos de su corazón en sus oídos y podía sentir su sangre en las puntas de sus manos y pies. Ella conocía este sentimiento, lo anhelaba, a pesar de lo que pueda decirse a sí misma y a los demás, y nunca pensó que un humano moderno, entre todas las cosas, sería quien lo provocaría dentro de ella. Era la sensación de una pelea adecuada. Quizás no sea una pelea difícil o imposible de ganar, pero sí una pelea adecuada. Y fue con ese sentimiento resonando en sus oídos que Skatach se acurrucó y giró para ponerse de pie, su defensa contra los proyectiles realmente capaz de brillar ahora que había vuelto a pisar el suelo bajo sus pies. Hojas tan gruesas como sus brazos y hojas tan delgadas como sus dedos fueron desviadas de su rumbo y golpearon el suelo en explosiones de polvo y escombros que hicieron que ella chillara mientras Heracles usaba su cuerpo como escudo, contra lo peor. Y con el sonido de una onda de choque, una espada singular, con una forma diferente a todo lo que Skatach había visto antes, se lanzó hacia ella. Disparado desde el arco que apareció y desapareció en la mano de Zero mientras caía. El proyectil fue golpeado por la parte trasera de la lanza más corta de Skatach y voló hacia la línea de árboles donde explotó con fuerza suficiente para derribar algunos de los árboles gruesos. ¿Él también es un arquero?, pensó Heracles, sintiendo que su propia emoción comenzaba a aumentar ante el singular y rápido ataque entre una avalancha de combates de alto nivel para esta época. Estas espadas tuyas son ciertamente especiales, heredero de Muramasa. Skatach gritó en voz alta para hacerse oír por encima del chirrido del metal y el crujido de las piedras. ¿Es esto todo lo que puedes hacer? ¿Tienes más trucos que hacer? I am the bone of my sword. Las hojas bajaban aún más fuerte, su composición era más sólida, su velocidad aumentaba. La aleación es mi cuerpo y el fuego es mi sangre. Hubo un pulso de prana cuando Zero descendió de los cielos como la personificación de Hefesto, con su martillo de herrería apretado con fuerza en su mano y crepitando con un fuego sin calor. Su velocidad, obtenida enteramente gracias a la gravedad, no era demasiado rápida para que Skatach la esquivara, si no fuera por la lluvia de espadas que seguía cayendo a su alrededor. Un plan inteligente, pero desafortunadamente para él, Skatach era demasiado rápido para caer en la trampa, especialmente con algo tan cercano como un martillo de herrería. Skatach presionó sus pies firmemente en el suelo y bajó su postura para darle una mejor base antes de lanzar su lanza más larga directamente hacia Zero. Si ella lo ensartó o no, no importaría. Si permitiera que lo ensartaran para continuar el ataque, no solo disminuiría la velocidad del golpe en sí,
sino que también los músculos que serían cortados disminuirían drásticamente el poder detrás de él. Si él bloqueaba el ataque, entonces ella no tendría que preocuparse por ser golpeada. Y si encontrara una manera de evitarlo, quedaría impresionada. Así que realmente este fue el golpe perfecto para ella. Excepto que Zirou nunca había planeado golpearla con el martillo. En el momento en que comenzó a mover su lanza en posición para atacar, Zirou hizo lo mismo. Su ojo de hada le permitieron alinear perfectamente su movimiento para golpear la punta de su lanza con la mayor fuerza posible. El adolescente pudo ver cómo los ojos de Skatach se ensanchaban justo antes de que el sonido del metal contra metal resonara en todo el martillo, alcanzando el cuarzo coloreado y amplificándose. Las llamas que cubrían su martillo y su mano explotaron hacia afuera junto con la onda expansiva literal del ruido. El sonido y la llama se unieron como uno solo y bloquearon a los dos de la vista de los espectadores mientras el polvo de su ataque aéreo era arrojado a los cuatro vientos. Y luego Saber y Archer se animaron, con miradas confusas en sus rostros cuando ella de repente jadeó un poco y tropezó un paso y Basset comenzó a tambalearse, como si luchara por mantenerse de pie. Este sentimiento. Artoria miró las llamas mientras comenzaban a apagarse, sus ojos se abrieron y su expresión se relajó un poco. Maestro. ¿Qué eres? 2. XXXXXXXXX. En otra parte, Fuyuki. Maestro, detente. Luvia se detuvo a medio paso, su mirada se deslizó hacia el Servant repentinamente materializado a su lado con una expresión confusa y cautelosa. ¿Caster? Te materializaste en público. ¿La bruja? Preguntó Luvia, porque no podía pensar en nada más que pudiera hacer que su Servant rompiera tal tabú. ¿Público? Ah, claro. Morgan agitó su mano, una ola de prana salió de su mano y atrapó a todos en las inmediaciones con sus sugerentes efectos. Y no estoy seguro. Sea lo que sea, no es del Grial, eso lo sé. Pero está trayendo y arrojando maná. ¿Mana?, cuestionó Luvia, desplegando su abanico con incrustaciones de gemas y cubriéndose la boca y la nariz con él para tratar de ocultar la preocupación que sin duda había escrito claramente en su expresión. Mana no era algo con lo que jugar, especialmente no en una cantidad lo suficientemente alta como para llamar la atención de Caster. Od es una cosa, pero específicamente mana se refería a algo que no podía, o simplemente no debía, intentar investigar por su cuenta. No podemos investigar solos. Luvia expresó sus pensamientos, recibiendo un zumbido de su sirviente mientras miraba a lo lejos con una mirada dura. Assassin y Rider están cerca. Iremos con ellos. No es solo mana. Se siente como el aire en Gran Bretaña, alrededor del lago y las guaridas del dragón. Pensó Morgan, flexionando un poco los dedos antes de extender la mano. ¿Cómo sabes dónde están? Y con una mano en el hombro de Luvia, el espacio pareció distorsionarse a su alrededor antes de tragárselos enteros, dejando nada en su lugar excepto una calle de gente que no sabía que había nada. XXXXXXXXX. Rin y Sakura, Fuyuki. Eso fue demasiado extraño esa vez. Tu control realmente se ha hecho añicos. Rin habló con crueldad mientras caminaba hacia su hermana no hermana, quien actualmente estaba mirando sus manos como si fueran creaciones extraterrestres. Es tan extraño, tener tanto poder es tan nuevo. ¿Te has sentido así desde que me fui? Rin se estremeció ante la pregunta de Sakura, frotando tímidamente los sellos de comando en el dorso de su palma. Tú no te fuiste. No te estaba culpando, Rin. Sakura sonrió suavemente, agarrando las manos de su hermana mayor entre las suyas. La decisión estaba fuera de nuestras manos. Pero al final funcionó, incluso pudiste estar con Senpai también. Lo arruinaste. Rin se quedó inexpresiva, su rostro cayendo. Un buen momento y tú simplemente. Señorita Gorila. -A. Rin chilló y saltó, girando para enfrentar a Luvia en el momento en que aterrizó, un ruido similar salió de los labios de Sakura mientras miraba con los ojos muy abiertos a la heredera de Edelfell. ¿Están tus dos servants aquí? Luvia cuestionó, muy seria, lo que rápidamente sacó a las chicas de su sorpresa.
Ryder está aquí conmigo. Sakura asintió, cruzando las manos frente a ella mientras el Cervante en cuestión se materializaba. Y yo también estoy aquí. Semiramis habló, materializándose junto a Rin mientras se pasaba un poco de cabello por encima del hombro. Supongo que se trata de la baliza de mana que se encendió en las afueras de la ciudad. La pregunta iba dirigida exclusivamente a Morgan, quien se limitó a asentir con la cabeza, aunque, por supuesto, todos la oyeron. Rin está incluido en eso todos. Y no me dijiste. No fue el Grial, y no me grites. Una reina merece respeto. El ojo de Rin tembló y apretó los puños. Diría que lo siento, pero no es así, no podemos darnos el lujo de perder el tiempo y no es seguro ir solo. Gracias por acompañarnos. Y con un rápido movimiento de la mano, un remolino de viento acercó a los cuatro a Morgan, permitiéndole incluirlos a todos en su hechizo. Y en otro vórtice más, desaparecieron. XXXXXXXXX. Un momento antes, Skatach vs Zero. El aire. Murmuró Skatach, retrocediendo un paso y escuchando el eco de su talón en algo metálico, como si el suelo de repente se hubiera convertido en metal. No, de repente se había convertido en metal. Otro golpe de su talón le permitió sentir la sensación y probar su teoría a medias. Y luego las llamas se apagaron, permitiéndole ver lo que Zero había hecho con su técnica sorpresa. Y una vez que vio exactamente lo que había hecho, Skatach ni siquiera intentó ocultar su sorpresa, la mujer quedó realmente impresionada con lo que la saludó. En un enorme círculo alrededor del punto de impacto, el suelo se convirtió en metal. Y no cualquier metal normal como el hierro o el cobre. No, estos eran metales que resumaban misterio y sin duda eran la causa de la diferencia en el aire. Los metales que brillaban con un brillo plateado además de los metales que parecían pesar físicamente el aire con sus maldiciones se encontraban uno al lado del otro. Las aleaciones estaban al lado de metales puros, pero no había ninguna impureza a la vista. Y a pocos metros de ella, con el martillo colgado al cinturón, estaba sentado el creador de semejante tierra. Que buscaba por todo el mundo estar lo más cómodo posible estando uno acostado en una cama digna de un rey. Una profunda inhalación entró por su nariz y una profunda exhalación salió de su boca. Nunca antes había probado esta técnica contra nadie excepto Gilgamesh. Así que tengo muchas ganas de ver cómo funciona. Zero le informó a Skatach fácilmente, agachándose y colocando su mano sobre el piso de metal, rayos cian y rojo chisporroteando de sus dedos mientras el metal comenzaba a torcerse y deformarse hacia arriba en su mano. A un lado, Rin, Nubia y Sakura junto a sus servants aparecieron en una ráfaga de aire. Los tres maestros inmediatamente jadearon. Aunque mientras Rin y Sakura simplemente tropezaron un paso como ella, Nubia cayó de rodillas, con las manos temblando. Sin embargo, no podía entender por qué se vio tan afectada mientras Rin y Sakura parecían solo un poco peores y todos los servants parecían revitalizados, incluso Zero. Morgan cuestionó, haciendo que todos llamaran su atención hacia él mientras el metal que surgía del suelo comenzaba a formar una espada, ahora parecía como si la estuviera sacando del suelo, en lugar de formarla a medida que se elevaba. ¿Ese Zero? Nubia gritó confundida, captando instantáneamente su atención y haciéndolo mirar hacia arriba, con las cejas arqueadas por la sorpresa. Cuando todos ustedes. ¿Están todos bien? Todos lucen un poco pálidos. Zero mantuvo la espada en su mano mientras caminaba hacia ellos, Skatach apretó los labios ligeramente en la pausa en la pelea justo cuando estaba a punto de ponerse realmente buena. Es bastante difícil respirar. Nubia jadeó, lentamente tratando de ponerse de pie. ¿Lo es? Preguntó Zero confundido, ofreciendo una mano y ayudando a Nubia a levantarse con un simple tirón de su brazo. Toda la atención del adolescente se centró en Morgan, quien ahora estaba arrodillada en el borde del suelo metálico, golpeándolo con su uña. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, las teorías son un poco difíciles. Pero es una forma de alteración, comenzó Zero, solo para parpadear cuando Morgan repentinamente apareció frente a él. La distancia entre sus narices apenas era suficiente para que alguien pudiera meter un dedo entre ellas. Esto no es solo una alteración,
ha superpuesto la tierra misma con estos metales. Algunos de estos metales son de la era de los dioses. Todos se volvieron sorprendidos hacia Zirou, incluso los otros servants. Maestro. ¿Es esto cierto? Saber preguntó vacilante, incapaz de creerlo completamente solo con las palabras que salieron de la boca de Morgan. Sí, más o menos. Zirou respondió encogiéndose ligeramente de hombros, la punta de la espada en su mano golpeando ociosamente la hierba. Caster, ¿cuál es el significado de que la tierra esté superpuesta? Cuestionó Skatach, golpeando su talón contra el metal una vez más. Por lo general, un efecto como este podría lograrse simplemente reemplazando la tierra de Gaia con un material transmutado o alterado, como el hierro. Morgan habló, alejando lentamente su cabeza de la de Zirou. Pero tal efecto tiene un corto periodo de tiempo debido a la degradación de Gaia que tendría lugar. Lo que Zirou ha hecho es mantener la tierra de Gaia pero superponerla con estos metales, de alguna manera. Esta tierra es una propiedad de Gaia y negado por Gaia al mismo tiempo. Se degradará, pero a un ritmo mucho más lento. Zirou podía sentir su molestia y orgullo aumentando lentamente ante la multitud de miradas que estaba recibiendo. Por un lado, estaba inmensamente orgulloso de este hechizo y del hecho de que había podido realizarlo en primer lugar. Pero, por otro lado, debería haber creado un campo delimitado de antemano como lo hizo Gil con algunos de sus tesoros porque las miradas que estaba recibiendo estaban empezando a envejecer. Y estos metales, puedo entender el hierro, el acero e incluso los metales taumatúrgicos. ¿Pero los metales de la era de los dioses? Necesitarías poder entenderlos para siquiera intentar fabricarlos. Sí, está bien. ¿No hay ningún familiar cerca? Preguntó Zirou, recibiendo una mirada fija de saber al adolescente que de repente se preocupaba por tener familiares cerca. Pero si era tan grave que a él le preocupaba que la información se filtrara, entonces ella se alegraría de que estuviera practicando cierto nivel de precaución. La mitad de los servants guardaron silencio antes de que, de repente, Morgan, Semiramis y Heracles tomaran direcciones completamente separadas. 2 rayos de prana y una flecha se derritieron directamente a través de los familiares que debieron haber encontrado escondiéndose o acercándose al área. ¿Lo tienes claro? Heracles habló con brusquedad, con una flecha aún sujeta en su arco en caso de que otros familiares o figuras intentaran acercarse al claro. Tengo un Reality Marble. La flecha se clavó en la hierba mientras caía entre los dedos de Heracles. Una brisa atravesó el claro. Todos los servants en el claro, y Basset, ven mandíbulas flojas y ojos muy abiertos. Basset sabía de ellos porque rutinariamente cazaba a aquellos que intentaban desarrollarlos, y los servants sabían de ellos por sus investigaciones en la vida o gracias al Grial. Y lentamente, como aturdida, Morgan avanzó. Sus ojos se fijaron directamente en Zirou mientras se acercaba, casi como un depredador acechando hacia su presa. Su mirada nunca abandonó sus propios ojos mientras extendía la mano y agarraba un puñado de su camisa, inclinándose hacia su espacio personal. En respuesta a eso, Zirou se echó hacia atrás, pero con su agarre Morgan siguió inclinándose hasta que con un grito de sorpresa de Rin y Luvia, las dos cayeron al césped. La camisa de Zirou se apretaba con fuerza en la mano de Morgan y sus narices casi se rozaban mientras Morgan continuaba estudiándolo, atrapándolo debajo de ella mientras ella se sentaba ahorcajada sobre su estómago. 1. Tú. Tienes. Un. Reality. Marvel. Morgan preguntó lentamente, recibiendo un asentimiento lento y confuso en respuesta justo cuando una espada invisible encontró un lugar de descanso contra el cuello de Morgan. Saber miró fijamente a la mujer que se hacía llamar su hermana, como si la desafiara a dar siquiera una sola razón para que el rey de los caballeros le quitara la cabeza del torso. Totalmente reacia a dejar a su maestro en una situación tan peligrosa. Oh. Mi maestro ha elegido al mejor hombre del que enamorarse. Morgan murmuró con sus ojos pareciendo brillar levemente debajo de su flequillo, haciendo que la cara de Luvia se pusiera de un rojo brillante mientras la escondía detrás de su abanico. No tuvo problemas para mostrar sus sentimientos e intimidad por Zirou, pero decirlo de manera tan clara y ronca era un asunto completamente diferente. Está bien, ya es suficiente.
Estábamos en medio de algo. Skatach gruñó, agarrando a Morgan por la parte de atrás de su vestido y sacándola de Zero, dejando que Artoria le ofreciera una mano para ayudarlo a levantarse. Y fue una simple cuestión de un rápido tirón para que el Servant tuviera a Zero de nuevo en pie, obteniendo una pequeña sonrisa en respuesta antes de volverse hacia Skatach. Verla colocar a Morgan nuevamente sobre sus pies, con los ojos azul hielo del Servant sin dejar nunca a Zero. Era un poco desconcertante si era honesto. A un lado, al ver las acciones de Morgan, Semiramis se burló un poco. Aunque la minúscula sonrisa en sus rasgos delataba el entretenimiento que estaba obteniendo de esta situación. Mientras tanto, Sakura y Rider miraron consideradamente a Caster y Luvia. Los dos se miraron en silencio por un momento y cambiaron brevemente sus expresiones mientras se comunicaban telepáticamente antes de que ambos asintieran a la vez y se volvieran para mirar al grupo. No creo que sea una buena idea continuar la lucha. Los efectos secundarios de la técnica del maestro ya han atraído la atención aquí, probablemente de nuestros enemigos. Incluso con 3 de nosotros buscando familiares, no podemos arriesgarnos. Se está descubriendo tal técnica. Saber negó el deseo de Skatach de continuar la pelea con un movimiento de cabeza. En respuesta a esto, el agarre de Skatach sobre sus lanzas se hizo más fuerte y una tensa sonrisa lentamente se abrió paso en sus labios. Correcto. Sí. Eso es cierto. Me adelanté a mí mismo. Gritó, tratando de recordarse a sí misma que no estaba destinado a ser para su propio disfrute y estaba destinado a ayudar a Zero a crecer. Tal vez si se lo dijera a sí misma suficientes veces, creería que no era una mentira a medias. Saber tiene razón, Zero. ¿Puedes terminar la técnica ahora? Rin habló, caminando hacia él un poco más lento de lo habitual para asegurarse de que sus pasos fueran estables. Pero, Zero farfulló, agitando la mano que sostenía la espada hacia el suelo y Skatach antes de suspirar y dejar que el hechizo terminara, la espada en su mano cayéndose a pedazos en la tierra y la hierba. Ambos querían totalmente continuar. Ella se rió antes de saltar hacia Zero. Oh, está bien Oni-chan. Al menos tienes que mostrar ese increíble movimiento Swordbreaker. ¿Es por qué ahora? Zero se quedó inexpresivo en respuesta. Ya sabes. Cuando atacaste a Skatach hiciste esa enorme ruptura allí. Ella señaló el cono de destrucción que Susuin había creado antes. Gracias, Illa. Definitivamente estaba hablando del evento y no del nombre. Zero gruñó, haciendo que Illa le sacara la lengua. Bueno, no especificaste así que gano. Y es porque no sé el nombre de la técnica. No le puse un nombre. Entonces lo llamo Swordbreaker. No. Demasiado tarde. Lo he apodado. Ahí están mis testigos. Illa hizo un gesto con orgullo hacia todos los demás en el claro. Illa, no. Swordbreaker. Illa Sbiel. Swordbreaker. Puaj. Zero gimió y se encorvó, claramente queriendo estar en cualquier lugar excepto en esta situación. Bien. Claro, Swordbreaker. Sí. Victoria. Illa sonrió brillantemente, levantando ambos puños en el aire mientras bailaba por un momento antes de abrazar a Zero con fuerza. ¿Cuál es mi vida? Zero pensó para sí mismo secamente. XXXXXXXXX. Media hora más tarde, Emilia Estate. Muramasa. Zero tarareó y miró a Basset, la mujer había decidido quedarse a pasar la noche. Junto al resto de la mesa cuadrada, como la había llamado ella mientras miraba directamente a Saber. Ella estaba tratando de provocar una reacción en su Servant, él lo sabía. Pero Saber era una niña grande, podía soportar las burlas de ella, eso esperaba. Ese soy yo. Respondió secamente, sorbiendo su bebida. Me gustaría tener una discusión privada. Es un poco difícil con todos aquí. Zero resopló, señalando con la cabeza a todos los que los rodeaban haciendo sus propias actividades. Podemos salir al dojo. Esto es importante. La mujer miró de reojo con curiosidad antes de que Zero dejara su bebida y se levantara. Sí, está bien, vámonos.
Él asintió y comenzó a caminar hacia el dojo mientras le hacía un gesto para que lo siguiera, lo cual ella hizo. Y una vez que estuvieron en el dojo con las puertas cerradas, Basset giró sobre el talón de su pie izquierdo para mirar a Zero directamente a los ojos. ¿Quién más sabe sobre tu Reality Marble? Ah. Debería haber sabido que Basset, siempre el ejecutor adecuado, habría sacado a relucir ese dato más temprano que tarde. Ka-chan y Tou-san. Gray y Lord el Melloy II. Enumeró fácilmente ya que era una lista bastante corta. Y al Trouge Brunestud. ¿Qué? Oh. Ella no sabía nada de Altrouge. Se olvidó de eso. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? ¿Cómo desaparecí por un momento y regresé con el ojo lleno de cicatrices? Oh, Dios mío. Basset buscó que todo el mundo estuviera orando mientras inclinaba su cabeza hacia el techo siguiendo esa bomba, aunque oraba por lo que él no tenía idea. Fortaleza. Ella estaba orando por fuerza. Eso es. Honestamente, no estoy tan sorprendido como debería. ¿Pero son todos los que conocen tu Reality Marble? ¿Ninguno de los otros señores? ¿Nadie en la iglesia? ¿Lord Bartholomew? No estoy encadenado ni muerto, así que no se lo dije a Lorelei. Zero se quedó inexpresivo, levantando una ceja divertida cuando Basset se estremeció como si la hubieran golpeado cuando usó el nombre de Lorelei. Correcto. Bueno, mira. Estoy dispuesto a guardar este secreto para ti, sin condiciones. Basset suspiró y apoyó la cabeza en la mano por un momento. Pero necesito que te asegures de no decirle absolutamente a nadie y no correr riesgos. Ese hechizo que usaste hoy ya era bastante malo. Soy consciente de lo tabú que son los Reality Marble. Zero asintió con la cabeza, cruzándose de brazos y apoyando su espalda contra una de las vigas de soporte del edificio. Créanme, prefiero mantenerlo en secreto que tener gente tratando de liquidarme por curiosidad taumatúrgica o algo estúpido como eso. ¿Qué manera tan, Zero, de poner un designado para el sellado? Basset se mostró inexpresivo y recibió una sonrisa sarcástica a cambio. Lo siento, no tengo el libro de reglas completo para leer palabra por palabra. ¿Me prestas el tuyo? Basset rápidamente sacó un pequeño libro de un bolsillo interior de la chaqueta de su traje y lo clavó justo en la cara con él, sonriendo burlonamente cuando él parpadeó estupefacto. Acabas de sacar una copia del libro de reglas de ejecutores y me la arrojaste. Tú lo pediste, ¿no? Touché. Tengo muchas más preguntas, pero tú y tus 3 amigas tienen escuela mañana, así que necesitas dormir. Zero se quedó impasible ante su comentario. ¿Realmente estás sacando esa carta? Sí. Bien, bien. Zero simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso a su casa. Ese interrogatorio no iba a ser divertido, nunca lo fue. Con suerte, la escuela sería muy aburrida mañana, así tendría todo el tiempo posible antes de que terminara. XXXXXXXXX. Al día siguiente, la Academia Omurahara. Y finalmente, Zero Emilia se asociará con Christina Edelfelt para la tarea. Dios, ¿por qué no podían terminar ya las clases? No quería lidiar con ese engreído. Oye. Emilia. Zero gimió y dejó que su ojo solitario se dirigiera lentamente hacia la forma de Cristina parada sobre el borde de su mesa. Hola. Murmuró, realmente deseando poder estar en cualquier parte del mundo excepto aquí ahora mismo. Honestamente. Uno pensaría que una persona de clase baja como tú apreciaría esta oportunidad de obtener una calificación perfecta junto a mí por una vez. Cristina suspiró y se llevó la cabeza a la mano. Además, haciendo que las cejas de Zero se elevaran hasta la línea del cabello. Cristina no hablaba así, y mucho menos con él. Ahora quiero que esto termine lo antes posible, vámonos. Y con un resoplido molesto, la chica agarró su mano antes de arrastrarlo fuera de su asiento y por los pasillos de Omurahara. 1. Hey, saber. ¿Maestro? ¿No estás en clase? Así se llama, ¿correcto? Sí. Yo estaba, no te preocupes por eso. Cristina está actuando raro.
Esa es la maestra de la bruja, ¿no? La hermana de Lluvia, sí. ¿Qué tan fuera de lo normal es su comportamiento? La voz de Saber estaba llena de sospecha y Cyril no podía culparla, siendo arrastrada junto a Rin en el pasillo y dándole una mirada desesperadamente confundida mientras Cristina seguía jalándolo hacia la biblioteca. Ella está siendo amable conmigo. Eso es inusual. Una vez me agredió con un gand porque respiraba demasiado fuerte mientras ella visitaba a Lluvia. Algo sobre contaminar el aire que respiraba. Informaré. Pendragon y los demás. Por favor usen un sello de comando si aparece la bruja. Artoria prácticamente le suplicó a su maestro justo cuando lo arrastraban a la biblioteca. Sí. No hay quejas aquí. Cyril terminó la conversación, haciendo que Saber se enojara por el hecho de que la única vez que aceptó sin dudarlo dejarla manejar la pelea fue ahora. Pero ella tenía cosas que hacer y debería alegrarse de que él hubiera aceptado. Ahora, ¿dónde estaba Pendragon? XXXXXXXXX. Lluvia pronunció una disculpa mientras corría por los pasillos de Omurahara, siguiendo el mapa mental que había creado del diseño del instituto hacia la biblioteca. Caster, no puedes meterte conmigo por esto. Mi hermana se lleva bien con Zero. Ella giró alrededor de un estudiante que parecía demasiado hipnotizado por su apariencia como para preocuparse siquiera por la casi colisión. Saber dice que el propio Cyril parece bastante sospechoso y, extrañado, por eso. Lluvia aprieta los dientes para evitar decir accidentalmente algo que no debería haber dicho cuando vio las puertas de la biblioteca frente a ella. Abriéndolos con todo el decoro que pudo con la velocidad a la que se movía, congelándose en la puerta mientras sus ojos parecían enfocarse automáticamente en una escena sacada directamente de sus pesadillas. ¿Me estás escuchando, Emilia? Honestamente, estoy justo frente a ti y ni siquiera puedes molestarte en prestarme atención, quiero decir. Si no escuchas, no hay manera de que un plebeyo como tú pueda pasar esta tarea. Cristina resopló, con ira en su voz, pero nada como el puro odio que solía sentir cada vez que se veía obligada a hablar con Cyril en el pasado. La angustia de Lluvia debe haber sido detectable de alguna manera porque cuando Cristina comenzó a leer el pasaje para Cyril, una vez más. Cyril miró a Lluvia con los ojos muy abiertos e hizo un movimiento pequeño pero no menos frenético hacia Cristina como diciendo «¿Ves?». Y Lluvia pudo ver. Ella podía ver perfectamente. Ella no quería ver. De hecho, quería quemarse. Así que se tomó aproximadamente un segundo para suavizar su apariencia antes de acercarse. «Hola, Cristina». Saludó amablemente, haciendo que la chica saltara y la mirara con una mirada desagradable, como las que solía darle a Cyril. «Lluvia». Saludó rotundamente. ¿No puedes ver que estamos ocupados aquí? Si no me tiene para ayudarlo, este idiota nunca aprobará la tarea, así que necesitamos cada segundo que podamos. ¿Puedo ver eso?, murmuró Lluvia, la confusión pintó su expresión por solo un momento. Estoy confundido de dónde ha venido esta repentina tolerancia hacia Zero. ¿Tolerancia repentina? ¿De qué estás hablando? La chica se burló, echando un poco de su cabello sobre su hombro y pasando por alto las miradas incrédulas que compartían Cyril y Lluvia. ¿Cómo has odiado a Zero desde el momento en que se conocieron? Los he visto a los dos tirar espadas el uno al otro. Lluvia habló, tratando de instar a algunas de las hermanas que conocía a regresar a la superficie de lo que sea que esto fuera. Era. No tengo idea de qué estás hablando. Solo porque te pones celoso en el momento en que otra chica se acerca a Emilia no necesitas gritarme y mentir, Jesús. Ahora, si nos disculpas, tenemos algo que terminar de una vez. Cristina le espetó a Lluvia, extendiéndose por encima de la mesa y agarrando el brazo de Cyril. Y rápidamente abrazándolo a su lado. No es el peor lugar donde podría haberlo colocado, pero incluso eso pareció ser un punto de inflexión para el joven herrero. ¿O qué no? Casi más rápido de lo que Cristina podía ver, Cyril la convocó sin decir palabra, la apuñaló y desconvocó el Rule Breaker Prototype. La puñalada fue apenas lo suficientemente profunda como para extraer sangre, pero no era necesario que lo fuera para que se produjera el efecto de la daga.
Esa era la habilidad terriblemente potente del Rule Breaker Prototype. Y con un sonido como el de un globo desinflado saliendo de su boca, los ojos de Cristina se pusieron en blanco y quedó inerte. Su frente chocó contra la mesa de la biblioteca con un crujido audible. ¿Crees que ella estará bien?, preguntó Lluvia, más por instinto que por otra cosa. No me importa. Cyril respondió sin comprender, recibiendo un suspiro de Lluvia. Debería haber sabido que Cyril no debía mostrarle a Christine empatía, o incluso simpatía. Ella realmente debería haberlo hecho. NNNNM. Cristina gimió y comenzó a levantar lentamente la cabeza mientras la sostenía con ambas manos como si sintiera dolor. Lo que sea que haya sido debe haber dolido. ¿O fue el impacto? Lluvia se quedó inexpresiva para sí misma antes de inclinarse para entrar en la línea de visión de Cristina. ¿Cómo te sientes, Cristina? Como si alguien me hubiera golpeado con una roca. La chica gimió. ¿Qué pasó? Nosotros, no estamos seguros. Lluvia respondió lentamente, sabiendo que a Cristina no le gustaría esa respuesta. Pero creemos que tenemos una teoría. ¿Nosotros?, cuestionó Cristina, sus ojos se encontraron con Cyril un momento después, antes de entrecerrarse. Y en respuesta, Cyril entrecerró el ojo hacia ella. ¿Quién te dio el derecho de estar tan cerca de mí? Cristina pateó la espinilla de Cyril antes de levantarse tan rápido que casi derriba su silla. No fue exactamente idea mía. Somos compañeros para la tarea de historia. Cyril puso los ojos en blanco. No. Absolutamente no. Hablaré con los profesores sobre esto. ¿Cómo? ¿Por qué no? No. No. Me niego a permitir que un mestizo como tú manche mi imagen y mi calificación. Cristina gruñó, agarró sus cosas enfadada y salió furiosa de la biblioteca, ignorando las advertencias de los bibliotecarios sobre hacer demasiado ruido. Bueno, mira eso, ella ha vuelto a la normalidad. Cyril se quedó inexpresivo antes de volver a mirar su libro. Cero. ¿No te preocupa qué o quién la causó actuar así? Por supuesto que sí. Cualquier cosa que pueda obligar a Cristina a convertir eso en sentimientos positivos hacia mí, precisamente, es peligroso. Probablemente su servant. Exactamente. Lluvia se sentó, sonriendo felizmente porque Cyril entendía la gravedad de la situación. Sin embargo, sea lo que sea, Rule Breaker lo rompió y Morgan no está aquí en la biblioteca con nosotros. Así que, cualquiera que fuera el plan, no lo puedo imaginar. Hablaré con Caster y trataré de descubrir cuál podría haber sido el plan. Deberías hacer lo mismo con Saber. Sugirió Lluvia, obteniendo una pequeña sonrisa de Cyril. Sí, lo haré, Lluvia. Sé que no eres mi compañera, pero ¿quieres ayudarme con mis estudios desde que Cristina se fue? Oh, absolutamente. Y tan rápido como le fue posible, Lluvia se movió para sentarse junto a Cyril para ayudarlo, apoyando su hombro contra el de él y sonriendo suavemente mientras trabajaba. XXXXXXXXX. Caster y Saber parecen estar de acuerdo. Cyril habló entre bocados de su almuerzo, sentado en el techo de la escuela con Lluvia, Rin y Sakura. De hecho, ambos creen que, dado el comportamiento drásticamente diferente, puede haber sido la bruja castigando a Cristina por algo. Lluvia continuó por él, frunciendo el ceño ante la idea. Por mucho que Cristina fuera una persona horrible, seguía siendo su hermana. Lluvia no pudo evitar sentirse un poco triste por la situación en la que había caído. Aunque, por otro lado, no podía sentirse demasiado triste porque se habían estado distanciando durante años y parecía que esta guerra del Santo Grial solo estaba aumentando la división entre ellos. Eso parece exacto por lo que sé de Morgan Le Fay. Si Cristina la hubiera enojado, haciéndola, hacer que convierta su odio hacia Cyril en una especie de enamoramiento demente sería muy humillante. Rin estuvo de acuerdo, aunque parecía un poco enferma ante la idea de que le gustara Cyril. 2. Aunque la pregunta es si eso fue lo único que cambió. O si había otro objetivo detrás de esto en lugar de simplemente humillar a Cristina. Lluvia siguió adelante, obteniendo algunos pequeños tarareos.
Si ella se parece en algo al abuelo, entonces tal vez ese comportamiento se ajuste a algo que la bruja quiere. Cuestionó Sakura, inclinando su cabeza hacia un lado y recibiendo miradas inquisitivas de los otros tres. ¿Cómo sería ese el caso?, preguntó Rin, curiosa por saber qué tipo de idea tenía Sakura. Rin podría, por supuesto, adivinar. Pero quería escuchar el proceso de pensamiento de Sakura antes de decir algo ella misma. Bueno, parece que Cristina usó uno de sus sellos de comando. Quizás para eludir lo que sea ese comando, la bruja le dio esa personalidad. Y luego usa a Senpai como objetivo o táctica de manipulación para darle rienda suelta a Morgan. Sakura posó, metiéndose un poco de sushi en la boca después de terminar de hablar, como era apropiado. Caster. ¿Cuáles son las posibilidades de que la bruja le haya dado a Cristina esa personalidad para usar a Zero como objetivo o táctica de manipulación para ganarse más libertad? Lluvia le preguntó a su sirviente, un hoyo frío brotando de su estómago. Incómodamente alto con toda honestidad. Ni siquiera lo había considerado. Ninguno de nosotros tampoco. Fue Sakura quien planteó la idea. Ya veo. Ciertamente es una posibilidad. Caster parece pensar que ciertamente es una posibilidad. Anunció Lluvia al grupo, recibiendo un suspiro de Zero mientras se desplomaba. Al menos terminé con esto. Ya no podría soportar que ella actuara así. Bueno, terminaste con esto, Zero. Así que no necesitas preocuparte. Rin resopló, tomando algo de comida de su almuerzo con sus palillos y llevándoselo a la boca, riendo un poco ante la mirada abatida en su rostro ante la idea de tener que lidiar con más de Cristina. XXXXXXXXX. A la mañana siguiente, Omurahara. Uf. Ahí estás, Emilia. Te espero aquí para disculparme por haberme ido temprano ayer y tú simplemente tómate tu tiempo, ¿no? Solo quieres que llegue tarde a clase, ¿no? Honestamente, no sé por qué me molesto. Cristina se burló, con los ojos cerrados mientras lo hacía, por lo que se perdió la mirada de desesperación absolutamente aplastante que cubrió el rostro de Zero durante aproximadamente medio segundo. Además de él, Rin compartió su apariencia durante aproximadamente el doble de tiempo que él. Lo cual pasó desapercibido para la heredera de Edelfell pero, no obstante, estuvo presente. Me aseguraré de que llegue a la escuela más temprano. Señorita Edelfell. Rin sonrió inocentemente, interpretando su acto de princesa perfecta que normalmente hacía en la escuela. No hay nada de qué preocuparse, ahora Zero. Y una vez más rápido de lo que Cristina podría reaccionar con tan poca distancia, Rule Breaker la había pinchado. Inmediatamente colapsó en el suelo antes de levantarse, insultar a Zero y salir furioso. Uf. Eso se sintió asqueroso. Rin se estremeció y Zero lo miró fijamente. ¿Cómo crees que me siento? Sabes que si ella regresó hoy así, probablemente regresará mañana igual también. Señaló Rin, recibiendo un fuerte gemido de Zero mientras se frotaba los ojos con las palmas de sus manos y comenzaba a caminar hacia las puertas principales de la escuela, esperando que el día ya terminara. XXXXXXXXX. Después de la escuela, Illa. No puedo creer que Cristina siga siendo hipnotizada para que le guste Oni-chan. Es genial. Illa se rió de su sirviente, saltando por la acera. Yo. No veo la parte divertida, maestro. ¿En realidad? Creo que es gracioso. Illa se rió a través de la telepatía una vez más. ¿Es el maestro un sádico? Pensó Heracles para sí mismo, sudando incluso estando desmaterializado. Parece que nuestros enemigos están empezando a moverse de verdad, maestro. Mantener un registro de todo está empezando a volverse cada vez más difícil. Si eso es verdad. Pero me pregunto qué estarán haciendo los Ainsburn. No es propio de ellos estar tan inactivos durante tanto tiempo. Probablemente conspirando. Usted solía ser miembro de su familia, ¿no es así, maestro? ¿Cómo son ellos? Bueno, siempre intentaban dictar todo lo que hacía. Me vieron como un milagro andante y me trataron como si fuera de su propiedad.
Si Kaachan y Toussaint no me hubieran llevado, probablemente sería su representante en esta guerra. Illa se mostró notablemente menos entusiasmado al hablar de este tema. Heracles lo tendría en cuenta. ¿Y a pesar de eso te dejaron ir con tus padres? No. Hubo muchas peleas. El abuelo todavía envía cartas todos los años tratando de convencerme de dejar esta farsa y regresar o algo así. En este punto, simplemente los ojeo. Pensó Illa, agitando físicamente su mano mientras comenzaba a caminar hacia un gran parque. ¿Dónde está toda la gente? Si ese es el caso. Heracles se detuvo por un momento, analizando sus pensamientos y las emociones que le provocaban. Entonces, ¿sería imposible llamarte objetivo del maestro de Ainsburn? Heracles esperaba estar equivocado, realmente lo esperaba, pero ignorar sentimientos viscerales como este era algo que había sido entrenado y aprendido a no ignorar nunca. Le había salvado la vida más de una vez. Quiero decir. Supongo que no. Prima y Jasbiel. La niña se quedó congelada en medio del salto, girando 90 grados a su derecha para ver la forma muy elegantemente vestida de lo que claramente era una Ainsburn homunculi. Tenía cabello blanco y ojos rojos con rasgos bastante marcados. Su apariencia estaba modelada a partir de la de un hombre en su adolescencia o principios de la edad adulta y su cabello probablemente le llegaría hasta los hombros si no se lo colocaba en la coleta alta en la que se encontraba actualmente. Como todos los Ainsburn, era bastante pálido y vestía de negro muy noble. Y ropa blanca con un abrigo largo morado encima con bordados dorados alrededor del borde. Considerándolo todo, parecía todo lo que ella quería evitar de su familia extendida. ¿Puedo ayudarle? Y en un instante, la niña a la que Heracles estaba acostumbrado desapareció, reemplazada por la mirada fría y calculadora de un monstruo con piel humana. Ah. ¿Dónde están mis modales? Soy Walter von Ainsburn. El representante de Ainsburn en esta guerra. Walter esbozó una sonrisa salamera y se inclinó teatralmente, sin que ella siquiera moviera un dedo. ¿Puedo ayudarte, homúnculos? El despido casual hizo que el hombre se estremeciera, pero no pareció dañar el aura engreída que casi lo impregnaba. ¡Qué frío, prima y Jasbiel! También tenía noticias importantes que darte. Se acabó tu tiempo. Disculpe. Illa levantó una ceja y le dedicó una sonrisa burlonamente divertida. Has hecho esperar bastante a Lord Hubstachate, prima y Jasbiel. Tu tiempo de rebelión ha terminado. Es hora de regresar. ¿Y esto es por orden suya, supongo? Preguntó ella, poco impresionada. No. Simplemente sobre el mío. Sin embargo, si no regresas, las fuerzas que he traído descenderán sobre ese hermano tuyo. Y sé todo lo mucho que te preocupas por la familia. Y a diferencia de la reacción que esperaba, ella simplemente comenzó a reír. Una risa propia de quien acababa de escuchar el mejor chiste del mundo. Una risa que hizo que sus piernas se doblaran y temblaran, casi cayéndose debajo de ella. Antes de que terminara repentinamente, una sonrisa inocente apareció en su rostro. El hecho de que creas que puedes dañar a Oni y Chan con algunos Ainsburn es probablemente lo más insultante que has dicho hasta ahora, homúnculos. Las falsas amenazas y las bravuconadas no te sentarán bien aquí, prima y Jasbiel. Podría decirte lo mismo a ti. Archer. Y entre chispas de prana apareció la figura descomunal, con las pupilas dilatadas hasta el tamaño de pinchazos y una ira fría pero aplastante emanando de él. Está bien. Ya veo cómo es. Muy bien. Berserker, muéstrales una verdadera amenaza. Y entonces, apareciendo entre Jasbiel y Walter, apareció Berserker. Tenía los ojos en blanco y la sencilla sábana blanca cubría su cuerpo. Su largo y liso cabello verde se balanceaba ligeramente con el viento y las dos ramas brotaban de su cabeza pareciendo hacerlo parecer más grande de lo que realmente era. Extrañas venas verdes palpitantes eran visibles a través de su piel mientras miraba fijamente a Heracles. Todo su cuerpo pareció palpitar por un momento como si estuviera atrapado dentro de su propia piel, comprimido casi hasta el punto de estallar. 3. Quienquiera que fuera, Berserker, Heracles podía sentir que sin duda era una amenaza.
Una flecha apareció en su mano y fue cortada al instante. Una cadena de oro surgió del suelo. Una flecha voló con una velocidad que superó incluso a una bala. Ataque contra ataque y el parque se resquebrajó. XXXXXXXXX. Mientras tanto, las afueras de Fuyuki. Los ojos rojos y entrecerrados se abrieron. La mejilla de Gilgamesh descansaba sobre su puño mientras sus ojos se movían en la dirección de la presencia que conocía. Enkidu. El rey se levantó de su asiento en el que había tomado una siesta. Y por un momento, solo un momento al sentir la presencia de su primer amigo, aunque no al mismo tiempo, su férreo control sobre Sanakba y Muru se resbaló. Solo se logró un único curso de acción antes de que su control se reafirmara, pero esa única acción era todo lo que se necesitaba. Por su herrero, por su pueblo y por el propio Enkidu. Gilgamesh no pudo aparecer en el momento en que lo sintió. Pero él sabía a dónde ir. Dónde esperar para que acudieran a él y para que este evento se desarrollara de la manera más óptima. Y sí, para cuando llegaron al castillo de Ainsburn, este había quedado reducido a nada más que escombros por convocar así a su amigo y encadenarlo. Entonces no es como si a nadie de su gente le importara. XXXXXXXXX. Historia paralela, un rey y su entrenamiento de herrero. Tus creaciones están saliendo más fuertes. Notó Gilgamesh, mirando impasible al adolescente mientras sus creaciones chocaban sobre sus cabezas, fragmentos de metal cayendo a su alrededor como lluvia. Dices eso cada vez que mi herrería mejora. Zirou se burló, una ceja levantada y una sonrisa apareció en su rostro. Es la verdad. Pero si no deseas recibir más elogios de tu rey, ¿quién soy yo para quejarme? Gilgamesh sonrió, apartándose un poco de cabello de la cara y abriendo un solo ojo cuando una de sus propias espadas bloqueó la espada que fue disparada hacia su estómago. Al ver la pequeña sonrisa adornada en el rostro de Zirou y la postura casual que mantuvo a pesar de disparar una espada a Gilgamesh, el rey dorado casi pudo ver otra imagen adornándose en la forma de Zirou. Una imagen de una larga sábana blanca y cabello verde suelto, con una expresión vagamente similar a la de su herrero. Aunque tan rápido como apareció ante su vista desapareció, lo que le hizo cerrar los ojos y sacudir un poco la cabeza. Pensar que has alcanzado ese nivel, Zirou. Murmuró para sí mismo mientras sus mechones dorados se balanceaban ligeramente detrás de los movimientos de su cabeza. ¿Qué fue eso, Gil? Tienes que hablar. Dije que será mejor que estés preparado para tu descaro, Smith. Gritó Gilgamesh, bañando el claro con una luz dorada.